Hoy celebra la fiesta de San José Obrero. Y es importante para el católico práctico atesorar esta figura, exaltarla al nivel de exaltación que merece, no más, y agradecerle por haber cumplido bien y a cabalidad la misión que Dios le encomendó. De José, el punto más alto es que es el padre putativo de Jesús, o el padre adoptivo de Jesús, que una vez entendió que María Santísima, con quien él estaba desposado, había dicho que sí a un ángel que a María le avisa según San Lucas, y que luego él más adelante, por el mismo ángel, narrado según San Mateo, en un sueño, le llega la buena nueva a su corazón. Lo importante no es lo que pasó en ese sueño, es lo que había pasado ya antes. Porque lo que pasó antes fue que José ponderó todas sus alternativas. Imagina la escena humanamente desde este siglo. Un hombre tiene una novia con la que está comprometido, ya desposado, aunque todavía no viven juntos. Lo que en aquel tiempo significaba era virgen. Se entera de súbito que esa niña está embarazada. Primera conclusión lógica es que mío no es. Hay que ver de quién es. Y podemos ir a la ley, la de aquel entonces. Y la ley lo que decía era que esa mujer por adúltera tenía que ser apedreada. Ella y por ende el niño que carga en su vientre. Esa era una opción. Podía haberla abandonado sin más y se acabó el evento, pero ella correría el mismo riesgo y él sería mal juzgado. Lo que él hizo, si lo hacemos una buena traducción, fue, se echó la culpa. Es como si dijera, sin decirlo, la embaracé y la abandoné. Desde ahí entonces, por lo menos, la parte de ella quedaba en buen destino. Cuando Dios vio que entre las opciones que José tenía, asumió no la que le convenía más a él, sino la que convenía a todas las partes, a él, a su novia esposa, al niño que nacía y a la iglesia. Entonces Dios contempló su justicia, su capacidad para amar, para resolver problemas serios, la fidelidad a lo que creía y todo lo demás. Y Dios dijo, este es el hombre. Y fue entonces que en sueños el ángel va a visitarlo y conocemos la historia. No tengas temor en llevarte a María, tu mujer, a casa y relájate un poco. El niño definitivamente no es tuyo, pero tampoco es de nadie más. Es el Hijo del Dios Altísimo. Es la acción del Espíritu Santo de Dios. Hoy, en el Día del Trabajo de San José Obrero, y viendo todos los trabajos y las fatigas de tu vida, solo detente un segundo y cuestiónate. Cuando estoy frente a una situación dada y tengo varias alternativas y hay que elegir, por lo general, elijo lo que conviene a todas las partes, lo que es lo más justo, lo que más se parecería a la elección de Jesús si Él estuviese en mi lugar. O cuando yo elijo, por lo general, elijo pensando en mí. Cuando abro mi boca para hablar, solo quiero salvar mi pellejo. Y estoy incluso dispuesto a difamar a otros si fuera necesario, a criticar, a levantar calumnias
y a sembrar cizañas. Porque si ese fuera mi obrar, no me parezco a José. Y si no alcanzo ni siquiera a parecerme a José, que no es la meta, mucho menos me pareceré a Jesús, que sí es la meta. José es el hombre del trabajo, no hay duda, y es también el hombre del silencio. Con su vida de trabajo honesto, este hombre ennoblece el trabajo. Trabajo con el que mantiene dignamente a su familia, lo que indicaría que José no trabajó para hacerse rico, aunque si hubiese trabajado para eso está bien, eso tiene su nobleza también. Él trabajó para cumplir en todo con la voluntad de Dios, porque sabía la gran misión que Dios había colocado no sobre sus hombros, sino dentro de su corazón. Y él responde a esa misión y a ese voto de confianza con un total silencio, con total obediencia y con total fidelidad. En el lenguaje bíblico de las Escrituras se usa para José el apelativo de justo, en Mateo 1:19 y otros tantos. Se hace para denominar a todo aquel que ama y respeta la ley como una expresión de la voluntad de Dios. Y José conocía la ley, pero supo extraer el espíritu de esa ley. Si solo hubiese conocido la ley sin más, tenía que haber hecho apedrear a María para que se cumpliera la ley. Pero como descubrió el espíritu de la ley, fue por encima de la letra y encontró en el espíritu de la ley la voluntad de Dios. Y se sometió a dos cosas duras: a no tener hijos propios y a educar al hijo de otro, que en el lenguaje puramente humano son dos cosas duras. Y él hizo con dignidad, porque una vez que José también dio su sí, siempre hablamos del sí y el hágase de María, pero olvidamos que José también dijo su hágase, dijo su sí. Una vez que él pronuncia ese sí y toma a María como esposa y la lleva a casa, lo cierto es que también tomó a Jesús como hijo, y yo no creo que lo llevó a casa. Yo creo que lo llevó directo a su corazón, y fue dentro del corazón de José que Jesús aprendió a ser un hombre cabal, de oración, de silencio, de justicia, de relación con su papá, y dispuesto a dar su vida si fuese necesario para en todo cumplir con la voluntad de su Padre. José, según las Escrituras, es también un joven, aunque intenten pintarlo como un anciano. Se desposa con esta niña de nombre María, la favorecida, la llena de gracia, la bendita entre las mujeres. María dio su sí, José también dio su sí, hemos dicho ya, ambos ante el mismo ángel. Ese sí es característica de la diserción y el silencio que le hacen evitar los protagonismos. ¿Qué sabemos del justo José bíblicamente? Sabemos que en toda la Biblia que salga directo de sus labios, él no pronuncia ni una sola palabra, ni una. Nunca abrió su boca para hablar en textos bíblicos. Eso no dice que no hablara.
Hablaba todos los días y quizás hasta por los codos. Eso no dice que él era un simple mantenido. Seguramente como hombre de aquella época, él gobernaba su casa y dirigía su casa como cualquier otro hombre. Seguramente habló con el niño y lo educó todos los días de su vida. Lo que le tocaba a María de María, pero lo que le tocaba a él lo cumplió. Hablaba. Y en el día justo donde llevaron al niño a circuncidar, cuando preguntaban qué nombre le van a poner, eso le tocaba al papá. Y seguro fue José quien dijo, su nombre es Jesús. Solo que bíblicamente no sale de sus labios, se menciona como el evento, como lo que sucedió. María habló 6 veces, pero él no dijo nada. Lo acompañó hasta Nazaret, pero de la vida oculta de Jesús no sabemos nada ni del mismo Jesús, mucho menos de José, ni de María, de nadie. Jesús reaparece para ser bautizado en el río Jordán. Y el primer milagro en común que vamos a encontrar con la familia es el de las bodas de Caná. Y ahí queda muy claro que María fue invitada, que Jesús también estaba invitado, y que no sé si estaban invitados o Jesús los coló, también los apóstoles, los discípulos llegaron a la celebración. Pero qué raro, no invitaron a José. Eso dice que seguramente ya había fallecido, porque si hubiese estado vivo, la invitación no hubiese sido para María, hubiera sido para José y María. Todavía en nuestros siglos, cuando escribes una invitación, por lo general, primero pones al hombre, después a la mujer, los apellidos, por lo general, cultural, lo que quieras, pero así es. Imagínate en aquel tiempo cómo era. No fue invitado. Seguro ya había fallecido. Y me gusta pensar que había fallecido, porque eso lo enaltece todavía mucho más. Cumplí cabal mi misión. Lo llevé hasta los 12 años de edad, cuando se perdió en el templo, ¿se acuerdan? Él estaba allí, José. Pero a los 12 ya era un hombre, según aquella cultura. Ya tomaba decisiones. Ya no tenía que someterse a la voluntad de su mamá. Yo cumplí lo que era mi misión. Todo lo demás le toca a Dios. Si tú y yo pudiésemos dividir nuestra vida igual, a cumplir a diario solo con lo que es la misión de cada día. Porque cuando solemos errar, cometer errores, es cuando mal cumplimos con nuestra misión y con nuestra vida, pero nos metemos en la misión de los demás para desbaratarla y en la vida de los demás para desgraciársela. Eso es lamentable. Pero si fuéramos como el justo José, el único protagonismo que de verdad ejerceríamos es el de ir de rodillas ante Dios en el sacramento de la confesión para pedir perdón por nuestros pecados. Y el protagonismo de atreverme a levantarme en la asamblea para hacer la fila eucarística y comerme al Dios que me salva. Esos deberían ser nuestros protagonismos. Porque lo que solemos hacer para protagonizar, a veces, no todos, es pisotear, es dañar, es criticar, es poner el pie para que el otro tropiece. Es hacer juicios temerarios y usar el mejor de todos nuestros músculos, por llamarlo así, la lengua, para encender todo un bosque y destruirlo. Lengua que me fue dada para alabar y bendecir, para glorificar al Rey, para proclamar, para anunciar, para contarle y cantarle a las naciones la gloria de Dios. Si algo supo hacer José, justo fue eso: prestarse para
protagonizar la obra de Dios desde Dios. Dignificar el trabajo para acercarse a Dios y llevar a su familia a Dios. Trabajar para cumplir el precepto de que con el sudor de tu frente, y para enseñarle a su hijo a trabajar. Yo tengo una idea rara en mi mente que a veces me da miedo decirla. Se las voy a compartir. Si José era carpintero, y lo era, trabajaba haciendo mesas, bancos, muebles, casas, ventanas, puertas, lo que hacen los carpinteros. Pero en aquel tiempo se hacían cruces. Hay una posibilidad, no digo que fuera, hay una posibilidad de que José hiciese alguna cruz. Una posibilidad. Vamos a decir que sí, que hizo una cruz. Y vamos a entender que el niño creciendo, al ver esa cruz, dijo en su corazón: esto no es de Dios, esto no está bien, esto es injusto, esto es maquiavélico, esto es cruel, esto no es. ¿Qué hizo con esa obra mala? No digo obra mala de José, obra mala de la cultura, del tiempo, de lo que fuera. ¿Qué hizo el niño con esa obra mala? La transformó en la más grande obra de amor, en la mejor obra de redención. Hizo que en esa cruz tus pecados y los muchos míos fueran lavados. Hay que darle gloria al Dios que vive por eso. Hazte una pregunta muy simple, muy simple. ¿Qué he hecho yo con las malas herencias que recibí de mis padres, de mis hermanos mayores, de mis tíos, de mis abuelos, de los vecinos, de mis sacerdotes en el templo? ¿Qué he hecho yo con esas malas herencias? Quizá las transformé en bien, ojalá. Quizá me hicieron más soberbio, odioso, antipático, maltratante, mentiroso, celoso, envidioso. Y justifico mi pecado porque me hicieron, me dijeron, me trataron, me quisieron o no me quisieron. Si Jesús hubiese hecho otro tanto, no tendríamos un Redentor. Porque Él cambió el signo de la tortura en el signo del más grande amor. Pide a Dios hoy y en esta fiesta que tú puedas transformar todo lo tortuoso que pueda haber en tu vida en un cántico de alabanza al Rey. Pide a Dios en esta hora que arranque, pero de raíz, cualquier signo de maldad que en tu corazón hayas acumulado. Toda dosis de perversidad que salga de tu boca, de tu lengua, de tus labios. Toda mirada impropia, repugnante, maltratante, asqueante, que hace que la gente se atemorice ante ti y no te tengan amor, solo miedo y a veces un poquito de asco. Pídele al Señor: sáname. En esta tarde santa, sáname. Trabaja sobre mí en el día del trabajo y manda al justo José como modelo, para que yo sepa a quién mirar, y al ver cómo te mira y te contempla Él desde el vientre materno, yo aprender a orar, pero desde la contemplación, y aprenda a verte más allá de la custodia, y a comerte sabiendo que me estoy comiendo el cuerpo de Cristo vivo, que si me lo como estando en gracia, me como mi salvación, pero si me lo como estando en pecado, la misma palabra dice que me como mi propia condenación. De hecho, la palabra apunta que cuando Judas comió el pan untado, con el pan entró el diablo en su corazón. Señor, apártanos de ahí, que eso no pase con nosotros, que vivamos una verdadera conversión. Trabaja en nuestro interior, que no sigamos con este cansancio espiritual,
con esta tristeza y con esta amargura. Que no sigamos dando palos al viento, palos al aire. Que no busquemos cualquier tronco para agarrarnos cuando nos estamos hundiendo. Que nademos todos al sacramento de la confesión. Allí te encontremos misericordioso. Participemos de esa misericordia y salgamos a compartir esa misma misericordia con todos los demás. Que así nos ayude Dios.